Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a estudiar el crecimiento y el decrecimiento de una función f de x y además si tiene un máximo o un mínimo en el punto x igual a 0, siendo la función f de x igual a 1 dividido por x cuadrado más 1. Para estudiar el crecimiento y el decrecimiento, lo que vamos a hacer es calcular f' de x, la primera derivada, porque sabemos que si la derivada es mayor que 0, entonces f de x es creciente. Si la derivada es menor que 0, f de x es decreciente. Y para el caso igual a 0, pues hay que investigar un poquito más, ¿vale? No está claro de que sea un máximo o un mínimo, o de que sea un extremo en general. Hay que investigar un poquito más. Bien, vamos a ver ahora. Vamos a calcular la derivada de x. Tenemos f de x igual a 1 dividido por x al cuadrado más 1, pues la derivada de x va a ser igual, como tenemos 1 dividido por algo, ¿vale? 1 dividido por algo es una función racional, pues la derivada es menos 1 dividido por ese denominador al cuadrado, x cuadrado más 1 al cuadrado. Y tenemos que aplicar la regla de la cadena, porque lo que ocurre es que este denominador además es una función, con lo cual es menos 1 dividido por el denominador al cuadrado por la derivada del denominador. Como el denominador es x cuadrado más 1, la derivada es 2x. Voy a agrupar un poquito, el 2x lo voy a subir arriba con el signo menos, esto va a ser menos 2x dividido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Bien, vamos a estudiar ahora estos términos. ¿Qué es lo que ocurre con el denominador x cuadrado más 1 al cuadrado? Bueno, pues esto siempre es mayor que 0, porque tenemos que esto es un cuadrado, ¿vale? Así que siempre vamos a tener números positivos. Aquí tenemos x al cuadrado, que también va a ser siempre positivo. Y como mínimo x al cuadrado, en el caso de x igual a 0, valdría 0. Con lo cual, en el peor de los casos, 0 más 1, siempre vamos a tener un número que va a ser mayor que 0. En concreto, ¿vale? Más que mayor que 0, podríamos decir que siempre va a ser incluso mayor o igual que 1. En el peor de los casos va a ser 1 cuando x sea 0. ¿Y qué ocurre con x? Pues x sí que va a cambiar de signo. Si yo dibujo aquí mi recta real y aquí tengo el 0, pues lo que tengo es que x, para x menor que 0 va a ser negativo y para mayor que 0 el valor de x va a ser positivo. Mientras que hemos dicho que x al cuadrado más 1 al cuadrado, tanto aquí menores que 0 como mayores que 0, como incluso en el 0, ¿vale? Va a ser siempre positivo. Así que, ¿qué va a ocurrir con f' de x? Que lo que es menos la x dividido por x cuadrado más 1. Pues tendremos un menos de este menos por menos más, por el más. La derivada aquí va a ser positiva. Aquí x va a ser 0. ¿Qué ocurre para el valor 0? Pues que la derivada va a ser menos 2 por x, menos 2 por 0, 0, dividido por algo positivo, va a ser un 0. Y cuando x es positiva, pues vamos a tener aquí un menos por la x, que la x hemos dicho que es positiva, y luego x cuadrado más 1 al cuadrado, que hemos dicho que es positiva, con lo cual menos por más va a ser negativo. Esto es la derivada. ¿Y qué va a ocurrir entonces con f de x? Como la derivada es mayor que 0, f de x es creciente. ¿Qué ocurre aquí para x mayores que 0? Pues para x mayores que 0, la derivada es menor que 0, así que la función va a ser decreciente. ¿Vale? Aquí lo que estoy escribiendo aquí es para f de x. ¿Vale? Mejor un poquito más abajo. Aquí tengo la derivada mayor que 0, menor que 0, y aquí la función que va a ser creciente, y aquí la función que va a ser decreciente. Y aquí la derivada es 0. ¿Vale? La derivada es 0. No sabríamos en principio, puede ser un máximo, puede ser un mínimo, ¿vale? O puede ser otra cosa. Pero como aquí f de x es creciente y aquí pasamos a ser decreciente, aquí, siendo un 0,
lo que tiene que ser, porque la derivada pasa de positiva a negativa, aquí lo que tenemos que tener es un máximo relativo, ¿vale? Para x igual a 0. En x igual a 0 lo que tenemos es un máximo relativo, porque aquí hemos pasado de tener una función creciente a tener una función decreciente. Así que aquí tenemos que tener un máximo. Y respondiendo a la pregunta inicial, si en x igual a 0 f de x tiene un máximo o un mínimo, ¿vale? Aquí habríamos visto ya que lo que tenemos es un máximo. Y si queríamos investigar el crecimiento o el decrecimiento de la función, pues para todo x menor que 0 tenemos que la función es creciente y para todo x mayor que 0 la función es decreciente y el máximo que hemos comentado. Muchísimas gracias.